A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Siempre insistiré, con todo respeto, pero yo diría que hasta con un poco de emoción, por cuanto los índices que nos reportan las autoridades es que ha bajado considerablemente los contagios, particularmente entre gente sobre los 40 años, 40 años hacia arriba, porque claro, estamos vacunados, desde luego, y quizá diría hasta somos medios proclives a las reuniones que están restringidas. Usemos la mascarilla, esto ha tenido éxito, usemos la mascarilla, esa es nuestra seguridad, señoras y señores. Me quiero referir a un tema que es crucial, que es el tema del día a día, porque han ocurrido situaciones que no se las vio en otras oportunidades, además caracterizadas por un signo de los tiempos. Hay un enfrentamiento en principio entre la presidenta de la Asamblea y el presidente de la Comisión de Fiscalización. Digo dimes y diretes que no solo tienen que ver con el proceso de juicio político al excontralor Pablo Celi, no. Parte incluso de acusaciones que hizo el legislador Villavicencio a la señora al relacionarla, o mejor dicho, al acusarla de que pretendía comprar un número de vehículos para la Asamblea Nacional, para las autoridades. Yo no recuerdo que un tema de estos haya sido tratado de una comisión, no en una comisión de fiscalización, no, estos son temas que se los trataba en lo que hoy es el CAL y antes fue la comisión de mesa. Para eso está pues esa instancia administrativa. Pero ya que se convierte en una especie de primera plana, titular, no. Ese es un asunto absolutamente, ni siquiera está dentro de la competencia de lo que los legisladores deben hacer y a lo que se comprometieron dentro de lo que la Constitución dice legislar y fiscalizar. No, ese no es un punto interesante siquiera, pero se convirtió en una especie de la noticia, claro, en un país en problemas. Recordemos que no solo es el Ecuador. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero? Yo no sé cuánto es realmente, no sé cuál es la cantidad y no sé qué se puede resolver con eso. Tramiten y ojalá pronto el proyecto de ley presentado por el Procurador General del Estado, pero además cuestionen a quienes no lo hicieron y a todos los que no hicieron a su tiempo el proyecto de ley de repetición para recuperar los recursos que se han robado. Y no solo eso, los recursos que le correspondió al Estado responder por las malas acciones administrativas en uno en otro sentido. Por ejemplo, pues, el incumplimiento de los contratos. Puede ser incluso en algunas instituciones los despidos a funcionarios que han ganado procesos. Y así. Pero volviendo al tema. La presidenta supongo que estaba incómoda desde el punto de vista político.
y de pronto encuentra, con el pasar de los días, supongo que su equipo de asesores la tenía perfectamente inteligenciada, y así debe ser. Para eso son los asesores. Para eso. Y cuando cumplen su papel, yo creería que hasta le hacen un bien a la República. Estoy hablando en términos generales. Parece que ella iba casi haciendo un conteo a la inversa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Presentó o no presentó el informe a la comisión? No, señora presidenta. Secretario, siente razón que no presentó el informe a la comisión. Como correspondía, la ley determina en tantos días, luego de presentado, la denuncia o las acusaciones, o como quieran llamarlas, correrán tantos días, notificarán, esperarán la respuesta. Hay un espacio que en esta oportunidad, un espacio que ocupó varios minutos, yo diría horas de horas, donde habían comparecencias a la comisión, más o menos como en los procesos judiciales. Diga usted, conoce cuándo, cómo y a qué hora vio que se llevaban el dinero de... Estoy hablando en figurado, quiero explicarme. Diga usted por qué hizo esto, por qué lo otro, por qué firmó este documento. No es así. A ver, voy a usar el término adecuado. No fue así el enjuiciamiento político. El enjuiciamiento político era una acusación de orden política. Por supuesto, podía, y de hecho en muchos casos, tener un sustento que hasta podría convertirse en un delito o una infracción administrativa. Para eso está el representante del pueblo, esa representación con representatividad, es decir, haciendo bien las cosas, es una herramienta poderosa, porque el legislador, el concejal, bueno, no hay consejeros, pues se convirtieron los alcaldes en una especie de, ¿qué podríamos decir? En una especie de muchachos de mando de los prefectos. Así que por ahí dicen que por eso han hecho de las suyas. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Entonces, ocuparon mucho tiempo en el asunto de las comparecencias. Otro tema que fue realmente y quedará registrado como de particular y singular signo es la presencia de la Fiscalía, a través de su máximo personero, dando cuenta de los temas relacionados con la investigación. A ver, eso no es parte del juicio político. Eso no es parte del juicio político, y especialmente no lo es del tema que es el tema madre de este juicio político. El propósito espectacular, el propósito inconfesable que al parecer incluso como que lo recibieron, pusieron fe de presentación y lo guardaron en el último cajón del escritorio, porque mucha gente, incluidos los medios de comunicación a través de sus representantes, no conocían en detalle la pretensión del correísmo y sus representantes, pues no conocían. ¿Cuándo se conoce realmente lo que se proponía el correísmo y sus representantes en la Asamblea? Con la comparecencia del contralor Pablo Celi, o excontralor Pablo Celi de la Torre. Ahí se conoce porque el legislador acusador, el señor Lloret, anuncia en un medio de comunicación el día de la comparecencia que su propósito era llegar a determinar la falta de legitimidad en el ejercicio de la función del contralor, por cuanto se había abrogado funciones. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores, la acusación del correísmo?
Pero además, tenía varios propósitos, pues. Es de fácil deducción, pues. 1. Todas las acciones administrativas en las que haya participado la primera autoridad de la Contraloría General del Estado son nulas, porque no era un contralor legítimo. Esa era la pretensión. Miren ustedes, por ejemplo, cómo nace el caso Zingue. Y yo no voy a hacer pues un juicio de valor, solo quiero hacer un pequeño relato allá en el proceso que se encarguen las partes de hacer, decir, pretender y promover ciertos temas que se les ocurra. ¿De dónde nace? De la Contraloría General del Estado, cuyo titular en ejercicio pleno el señor doctor Pablo Celi de la Torre, pero además presidente de la función de transparencia. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta, según el acusador Lloret, de que era ilegítimo el contralor Pablo Celi, que además la gran parte del país lo aplaudía por la frontalidad con la que enfrentó temas que estaban archivados en la Contraloría General del Estado? Pero no se daban cuenta, solo él se dio cuenta. ¿Por qué en la campaña no lo anunciaron? Pero era un tema espectacular, pues. Este señor se abrogó atribuciones y todo lo que ahí ha ocurrido es nulo, es ilegal. Y precisamente bajo esta consideración, una vez que vuelva, como suelen decir ellos, la democracia, ¿no?, entre comillas, porque ellos lo dicen y por supuesto para nada estoy de acuerdo, ¿no? Cuando regrese, ¿cómo es lo que decían? Cuando vuelva a la patria, alguna estupidez de esas, ¿no? Cuando vuelvan a la patria, todos esos acciones administrativas que fueron y que sirvieron en los procesos penales, etcétera, como han sido nulas, es nulo todo y juego ruin. Borra y va de nuevo, ni siquiera eso, porque venía evidentemente otro capítulo que parcialmente parece que se lo está identificando, la vendetta. Muy bien. El señor Lloret se presenta, claro, dentro del marco de sus capacidades políticas. Y claro, el doctor Pablo Celi le dice, a ver un momentito, ¿cómo es que usted a mí me está siguiendo un juicio político y me acusa como contralor si dice que no soy contralor? Caramba, eso fue pero demoledor, demoledor. Se quedó sin respiración, a tal extremo que un sujeto de apellido Cuero, que también es parte de esta, digo, porque yo no sé de quién se trata. En lo escuchado que algún día, vuelvo y repito, ya lo comenté, el Procurador General del Estado lo puso en su sitio, como no tenía que preguntar, le dijo, ¿qué título tiene usted? Sociólogo, ¿no? Sociólogo, ¿no? Y claro, tuvo una respuesta que no hizo más que ubicarlo en el ridículo que le correspondía. Pero sigamos con el tema, y no quiero desviarme, señoras y señores. ¿De qué acusaban en ese momento entonces? De la ilegitimidad de su función. Yo quisiera ponerme en los primeros días de negociaciones que trascendieron y que se produjo incluso un choque, no de trenes, ¿no? Porque ya vemos, el presidente de la República en este momento, pese a los problemas que existen, cuenta con un 73% de aprobación. Es histórico para bien. Y creo que en varios países de nuestra América, es casi una especie de referente de popularidad. Entonces, no puede un tren o una locomotora
imaginársela en un choque con una carreta, como choque de trenes. Me refiero a este incidente del que hoy incluso se dice que los malos entendidos deberían resolverse entre el exalcalde de Guayaquil y el presidente. No tiene sentido. No tiene sentido, no hay malos entendidos. Se entendió muy bien y el país lo entendió. Y creo que parte de la popularidad que tiene el gobierno nacional es no haber permitido ser chantajeado con los contratos colectivos y cosas por el estilo. Ustedes lo recuerdan, pues, señoras y señores. Entonces, se me viene a la mente la pretensión del señor Lloreda. ¿Quién sabe? Ni él se da cuenta. Peor, el resto. No se dan cuenta. Pero a lo mejor este tema fue tratado, pues, en las conversaciones, cuando se definía el tema de la presidencia de la Asamblea, que veo hace pocas horas en uno de los impresos hablar al señor Kronfle del tema de la palabra. ¿La palabra a quién? A él. A su mentor. No, la palabra de los políticos, y dígase del presidente de la República, tiene que estar honrada respecto al pueblo ecuatoriano, porque además ha de ser una especie del monitor y garante de que el bien común sea una herramienta expedita en la sociedad ecuatoriana. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. La palabra. No me quiero salir del tema. ¿Será que esto nació en esas conversaciones? A ver, he pedido la amnistía. Es un imposible. Mis abogados no me han asesorado en el sentido de que la amnistía, que significa olvido, corresponde a la función legislativa, siempre y cuando no se trate de un proceso penal, dice hoy la Constitución. Decía, siempre y cuando no se trate de un personaje que está sentenciado y cuya sentencia haya sido ejecutoriada. Y ese texto era el adecuado, porque ir a burlar una sentencia ejecutoriada no es posible, y por eso es que el histórico constitucional establecía la opción que el presidente de la República, por la vía del indulto, podría otorgar el indulto por temas humanitarios, que tiene una enfermedad, que ha cumplido ya algunos años, que su mamacita vive sola y que la tendría que cuidar, y que al parecer, por humanidad, reitero, lo indulta el presidente de la República. Pero para eso tiene que estar preso, pues. Tiene que estar cumpliendo la pena. Pues no lo van a indultar a un señor que, bueno, hoy no sabemos dónde está el señor Correa. Creo que algunos lo siguen en Twitter. Yo pues soy realmente honrado, porque cuando quiero ponerle un Twitter a este ciudadano, dice que yo no puedo porque estoy por él bloqueado. Mire usted qué honrado me siento, como cuando alguna vez en la hora loca de los sábados, respecto a los contratos de Cosurca, que le descubrí en Loja a él y su hermano, rompiendo un impreso del diario La Hora, decía que el diario La Hora ha publicado que yo le he dado la versión de cómo fueron los contratos, cómo adquirieron Cosurca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el diario La Hora, y lo rompió, le dé cabida a este enemigo declarado de mi gobierno? Vea usted otra condecoración. Entonces en esas conversaciones encontraron la salida. Así es el tema. Entonces escojamos esta vía, y claro, pudo haberse despertado el interés y la ambición conjunta, y después vamos por los demás. Vamos por la Corte, vamos por el Consejo de la Judicatura, vamos por las superintendencias, vamos por la Fiscalía. ¿Se darían cuenta? Esa era la pretensión, estoy seguro.
porque de no haber sido así, el señor Lloret no presentaba lo que le dijeron que presente. Pues. Sí, ¿para qué vamos a involucrar a la Asamblea? No es posible la amnistía. No vamos a obtener el indulto más allá de que en algún momento un legislador decreó. Yo diría, no es una novatada, no es una tontería, pero por algún resquicio por ahí en alguna parte de su existencia se le ocurrió hablar del tema refiriéndose a un personaje que lo designó gobernador y alguna cosa de esas. Yo no quiero entender que eso lo dijo pensando realmente en que había esa posibilidad. Contestó rápido y le causó un grave problema porque tuvieron que desmentirlo, aclararlo y el tema quedó ahí. Bueno, ahora pasemos al tema inicial porque es el mismo asunto. Entonces, no presenta el informe de la comisión. La presidenta de la Asamblea pide que se siente razón y acusa al presidente de la Comisión de Fiscalización. Digo acusa por el término que usa, de negligente. Y ella además hace su arma, su plataforma política y dice, ¿qué había atrás de esto? Que no querían que venga a juicio político. Esa era la pretensión. Y desde luego, pues que la ley establece que cuando no se presenta el informe, la Asamblea tiene que resolverlo. Pero claro, era una respuesta que estaba direccionada con el matiz indispensable de lo que provocó el tema de los vehículos a comprarse. Así de sencillo. Veo que incluso dice la señora que presentará una queja contra el legislador Villavicencio por temas de odio, racismo o algo así, con una ciudadana amazónica, así dice ella. Así que, ¿qué se produce ahí? Pues el legislador Villavicencio dice la secretaria no envió, es un descuido. Ese no es un buen tema, no es un buen tema, pero hay tiempo para enmendar. No, la secretaria, nunca una secretaria tiene la culpa de nada. Voy a recordarles el caso de la secretaria del Plan Yolanda en la Contraloría General del Estado de 1988, cuando a una secretaria la acusaban de haber puesto una rúbrica en un informe de la Dirección de Responsabilidades para el proyecto de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Hubo un juicio político sobre eso que lo instauró el ex diputado Víctor Granda Aguilar contra el ministro Neira Carrasco de Obras Públicas. Así que eso de la secretaria no existe. No existe. El responsable, y aquí la comisión en general son los responsables, pero termino diciéndoles, son los responsables de ese tema que no va a variar en nada, solo hay una cosita, que no hay informe y lo que ha enviado es cada legislador su criterio respecto del juicio. Lo que yo no sé es cuántos van a darle la razón al señor Lloret, que ese es el tema fundamental de este proceso, fundamental, porque lo demás es casi el matiz del proceso que les daba popularidad, por supuesto, pero que quién sabe si llega a ir a la Asamblea Nacional, al Pleno, el Contralor, a lo mejor en su bitácora, tiene la visita de algunos, como ya le ocurrió al señor exprefecto de la provincia de Los Ríos, que hoy es legislador, que le dijo, usted bien sabe cómo se manejan estos procesos administrativos, porque usted me ha visitado. Así que así nomás, señoras y señores, este tema, por ahí leí en un portal que era pan comido, muy difícil. No. Vuelvo y repito, el próximo programa haremos un recorderis de un juicio político donde los que fueron por lana salieron trasquilados. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.